Estamos llegando al fin del Sermón del Monte y siempre que se está llegando al fin de un mensaje, no solo en este caso, sino lo que haría un buen predicador, es hacer las aplicaciones y las advertencias necesarias conforme a lo que se ha dicho. Y si usted se va a dar cuenta, la mayoría de intérpretes entienden que ya estos últimos versículos, aún los versículos que leyeron el domingo anterior desde el 13, son conclusiones y advertencias finales del Señor Jesús acerca de lo que se ha dicho. Hoy estaremos en el mensaje 29, entonces los que tal vez no han estado o los que nos han venido acompañando saben que esta serie de mensajes están íntimamente ligados y no es tampoco diferente con el pasaje que hoy vamos a leer. El Señor va a hablarnos en este pasaje acerca del peligro de los falsos maestros. Ahora, si ustedes recuerdan la última enseñanza, el Señor Jesús venía hablando del camino estrecho y de la puerta angosta. Y también el Señor habló del camino amplio, ¿sí? Y decía que hay dos grupos de personas, unos que realmente para caminar y pasar por la puerta estrecha son pocos, pero el camino amplio, el camino que conduce a la muerte es caminado por muchos. Y en ese contexto donde el Señor está advirtiendo la dificultad de encontrar el camino verdadero en contraposición de lo fácil que es perderse en el camino amplio, el Señor introduce el mensaje de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque como nos vamos a dar cuenta, uno de los instrumentos que usa el mundo, el diablo, para desviar a las personas hacia el camino ancho son los falsos maestros. Claro, el vicio, el pecado, la borrachera, las riquezas y otra serie de cosas nos pueden llevar al camino ancho. Pero aquí Jesús liga a sus discípulos el asunto de los falsos maestros porque Él sabe que también puede existir el engaño religioso, que es un engaño que puede ser mucho más efectivo en el ambiente cristiano. Si a la iglesia llegara un hombre a ofrecernos que está vendiendo cerveza gratis, muchos nos escandalizaríamos. Pero si a la iglesia llega alguien con apariencia de cristiano, con una Biblia en la mano y a enseñarnos ciertas verdades, es mucho más fácil que nosotros cedamos a esa influencia. Entonces vamos a ver cómo Jesús nos va a advertir acerca de los falsos maestros, ya llegando al final de su mensaje. Ahora, si estas advertencias se hubieran tomado en serio por el pueblo de Dios en la historia de la iglesia y en nuestros días, el cristianismo no sería lo que vemos en gran parte, hermanos. Entonces este pasaje que vamos a tratar es muy interesante y muy importante para nosotros. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Qué dice Jesús acerca de ellos? Bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar en este corto pasaje, pero muy sustancioso. Vamos a volverlo a leer, mis hermanos. Dice, Mateo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas. Ese mandamiento de guardaos lo vamos a dejar para el final. Pero aquí ya el Señor nos da a entender que era común y normal, no solo en sus días, sino en la historia del Antiguo Testamento y también en la historia futura de la iglesia, que hubieran falsos maestros. Usted no va a encontrar un letrero que diga, por ejemplo, cuidado con el perro bravo, si lo que adentro hay es gaticos, ¿cierto? El letrero es ¿por qué? Porque hay un perro bravo, que usted tiene que tener cuidado. Entonces cuando Jesús dice cuidado de los falsos maestros, la idea implícita es que hay un peligro ahí y que debemos cuidarnos de ese peligro. Ahora,
¿quiénes son estos falsos maestros? Ahí dice el pasaje, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos comentaristas, y yo creo que de una manera acertada, yo me uno a esta línea de pensamiento, entienden que aquí no se está denunciando a los herejes descarados. Aquí nos está denunciando a aquellos que abiertamente son apóstatas. Alexander McLaren, él dice acerca de este pasaje lo siguiente: esto no es una prueba para descubrir a herejes, sino más bien para desenmascarar a hipócritas. ¿Qué quiere decir esto? Si llegara entre nosotros, hermano, un maestro que comience a negar la existencia de Dios, que comience a negar la inspiración de la Biblia, que comience a negar la divinidad de Cristo, que comience a negar la salvación por fe, sería para nosotros muy fácil identificarlos. Un testigo de Jehová, un adventista del séptimo día, un unitario, un musulmán, un practicante de nueva era. Sería muy fácil identificarlo para nosotros, porque ellos de por sí su vestido no es de oveja. Abierta y descaradamente son herejes confesados, si se puede decir. Entonces la iglesia de por sí ya va a identificar ese tipo de herejes, ¿cierto? Es muy lamentable, hermano, el estado espiritual cuando la iglesia no identifica eso. Pero lo normal, lo sano, es que la iglesia identifica ese tipo de maestros. Entonces la advertencia de Jesús es un poco más profunda y va a estar muy ligada, mi hermano, al contexto del Sermón del Monte y al mensaje general de todas las Escrituras. Pero nosotros vamos a usar mucho el contexto del Sermón del Monte porque recuerde que Jesús está llegando al final del mensaje. Y Él ya ha venido enseñando una gran cantidad de cosas que nos van a mostrar esto. Mire cómo Jesús describe a estos falsos maestros. Lobos con vestidos de ovejas. Esa frase sugiere que va a haber una dificultad de identificarlos porque ellos vienen con un disfraz de cristianos, un disfraz de predicadores de la verdad, un disfraz de maestros de Dios. Y ese disfraz es lo que hace a estos maestros y sus enseñanzas muy sutiles y muy perjudiciales. Este disfraz, algunos lo han llamado el peligro de la sutileza. Personas que en apariencia parecen cristianos, verdaderos predicadores, pero que su fruto no corresponde al fruto de la verdadera piedad ni del verdadero evangelio. Alguien decía lo siguiente: a diferencia de lo que nosotros pensamos, el falso profeta es alguien que viene a nosotros y al principio tiene un aspecto de lo que nosotros pudiéramos desear. Es agradable, placentero, parece ser muy cristiano y parece que tiene algo que decir. Su enseñanza en general está bien. Utiliza términos cristianos y hace un lenguaje de maestro cristiano. Habla de Dios, habla de Jesucristo, habla a veces de la cruz, enfatiza del amor y en todo lo aparente parece oveja. A veces hasta su vida puede armonizar, pero en consecuencia y por causa de esto son pocos los que pueden sospechar de él. Él no llama inmediatamente la atención ni despierta sospecha. No habla nada abiertamente malo. Si fuera así, nadie lo reconocería y no sería útil la advertencia de Jesús. Hermanos, aquí uno comienza a pensar entonces cuáles son estos falsos maestros, ¿cierto? ¿Cuáles son estos lobos espirituales del que el Señor está hablando? Bueno, vamos a ver porque el Señor nos va a mostrar cómo
se debe conocer esto. Lo siguiente que él dice de ellos es que, aunque están vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Entonces, aunque tienen apariencia de ser cristianos, aunque tienen apariencia de ser piadosos, el problema es que el Señor, con esta figura que usa, demuestra que son muy peligrosos. Prácticamente en aquella época, el enemigo más común de las ovejas, naturalmente hablando, eran los lobos, ¿sí? Los lobos generalmente en aquellos días iban por las colinas, por las montañas, buscando a la oveja indefensa o a la oveja apartada del rebaño. Pero aquí el Señor nos dice que son lobos rapaces. Esa palabra rapaces significa despiadado y letal. Y el Señor usa esa figura para mostrarnos el peligro y la consecuencia, o el peligro y el fruto que pueden tener los falsos maestros en la iglesia. Los falsos maestros, espiritualmente hablándolos, porque pueden tener apariencia de ser muy queridos, pero espiritualmente son cazadores de almas ingenuos, son sanguinarios, son crueles, son sin misericordia. O así los muestra Jesús, aunque tengan un vestido de piedad. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar a considerar entonces de quiénes está hablando el Señor Jesús en este contexto. Recuerde el contexto, vamos a leer el contexto, Mateo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Curiosamente, yo estuve hace 15 días, el día que Alberto estaba enseñando este pasaje acá, yo lo estaba enseñando en Cartagena. Y yo decía que realmente el camino de la fe y la salvación no es fácil, tiene muchas dificultades, es estrecho. Es más, Pedro dice que hay algunos con dificultad. O sea, encontrar la fe, la salvación y el camino que lleva a Cristo y al cielo no es fácil, hermano. Tiene una gran cantidad de dificultades. Y en ese contexto aparecen los falsos maestros. Entonces yo podría decir, según el contexto y todo el mensaje del Sermón del Monte, que el falso maestro no es el que abra herejías, no es el que niega el evangelio, es el que presenta un evangelio fácil, es el que presenta un evangelio amplio, ancho, donde cualquiera puede llegar de cualquier manera. Yo diría que los falsos maestros que Jesús está enseñando aquí son los predicadores del camino amplio, del evangelio fácil, de la vida cristiana ligera. Ahora vamos a ver qué significa eso, hermanos. Porque si Jesús nos dice que la salvación es difícil, que entrar por la puerta es muy estrecha y el camino es... Y alguien nos dice, no, el camino es amplio, la salvación es fácil, no requiere nada. Usted se va a dar cuenta que esa persona está hablando totalmente diferente a Jesús. Y en el contexto se vuelve un falso maestro. Mire lo que alguien decía, sin duda no es un accidente que la advertencia de Jesús se encuentre en el camino después de la advertencia del camino estrecho. Entonces estos maestros que enseñan que el camino estrecho en realidad es mucho más amplio de lo que Jesús dijo, son aquellos que Jesús va a denunciar. Hermanos, desde el Antiguo Testamento encontrábamos profetas falsos que negaban el mensaje de los profetas verdaderos y mostraban un camino diferente. Por ejemplo, ustedes recuerdan Jeremías: arrepiéntase que viene el juicio de Dios, cambien sus vidas, abandonen los ídolos, vuelvan a la palabra.
Ese era el mensaje del profeta de Dios. ¿Era un mensaje fácil? No, era un camino estrecho, angosto. Pero por otro lado habían profetas que decían, no, no es así. Dios hoy os profetiza paz. Dios hoy os profetiza abundancia. Dios hoy os profetiza prosperidad. Seguid adelante. Camino angosto, camino ancho. El profeta verdadero llamaba al arrepentimiento. El profeta falso les daba seguridad a aquellos que estaban en sus malos caminos. Jesús dice, cuídense de los falsos maestros. Vienen como cristianos, pero su mensaje es totalmente diferente al mensaje de Cristo. Ahora, yo voy a citar a muchos autores porque, hermanos, yo he hablado tanto de esto en algunas ocasiones que a veces siento que puedo ser yo. Pero voy a citar muchos autores para definir qué ellos entienden por un falso maestro en su contexto. Amén. Dice Martin Lloyd Jones, y también les voy a citar algo de John Stott, MacArthur. Bueno, voy a citar varios que reuní aquí. Dice, el falso profeta se hace a todos en todo sentido, en sus palabras y en sus acciones, y nunca incomoda a nadie. Él predica un evangelio que agrada a todos, atractivo y agradable a la vista. Prosperidad, sanidad interior, bendición. Sus palabras son bonitas, consoladoras y confortables. Agradan a todo el mundo, hablan bien de todo el mundo y nunca quisieran ofender a nadie. Ofrecen un evangelio tan fácil, tan amplio, que nunca ellos llamarían a sus oyentes al arrepentimiento. Nunca llamarían a sus oyentes a abandonar sus pecados. Nunca llamarían a sus oyentes a abandonar sus ídolos y sus creencias para únicamente seguir el camino estrecho de creer en Cristo. Su evangelio no tiene obediencia, sacrificio, humildad, consagración. Solamente repita una oración y Dios va a hacer todo para usted. No hablan del pecado, sus consecuencias, su gravedad. Generalmente lo evitan para no ofender a los que le oyen. Ellos piensan que no es tan grave. Ofrecen una vida cristiana fácil, donde el cristiano no tiene que luchar con el mundo, donde el cristiano no tiene que luchar con el pecado, donde el cristiano no tiene que luchar con el carácter, ni el cristiano tiene que luchar con el diablo. No. Bendición, tranquilidad, prosperidad. Una vida cristiana fácil. Los cristianos generalmente bajo su enseñanza nunca son confrontados a morir a su orgullo, a su avaricia, a su falta de perdón, a su carnalidad y a su vida terrenal. Estos falsos maestros nunca hablarán del juicio de Dios, su santa ira, la condenación eterna, la necesidad de la disciplina cristiana y el quebrantamiento. Nunca apelan a la responsabilidad de sus oyentes. Nunca reprenden con sus palabras. Nunca enseñan los mandamientos prácticos de la palabra de Dios. Nunca corrigen, nunca exhortan. Su mensaje es aguado y sin compromiso. Se puede decir que hay una total ausencia de la seriedad de la doctrina y de la responsabilidad de la aplicación en estos predicadores. Stott dice lo siguiente: siempre hablan vaguedades y en forma general. O sea, es el predicador que le habla a usted algo y no le habló nada. Le habló hora y media, pero eso no tiene nada que ver con su vida. Eso no tiene nada que ver con la santidad, el arrepentimiento, la consagración, Cristo y la eternidad. Usted dice, qué mensaje tan bueno, pero fue un mensaje aguado, vacío, sin implicaciones. Dice él, nada de asuntos
doctrinales que lleven a la vida práctica. Su predicación evita el desafío personal. Esos son los predicadores que van por el camino amplio, el camino ancho. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: son los predicadores del amor. Raramente, dice él, ellos hablan de santidad, justicia y de la ira de Dios. Siempre predican acerca del amor de Dios y nunca mencionan las otras cosas. Nunca tiemblan cuando hablan de la santidad de Dios. Y si usted les pregunta, ellos van a decir que creen en estas verdades, pero tienen una profunda dificultad en hablar de ellas y enseñarlas. En general, subrayan solamente una verdad acerca de Dios. Dios es amor. Hay una secta que se llama así, ¿no? Dios es amor. El profeta no enfatiza la necesidad absoluta de entrar por el camino estrecho y andar por el camino angosto. Jamás predicarían el sermón del monte, porque ellos quieren ser agradables y complacientes. Y en realidad lo son. Y este es su mayor peligro. Tremendo, hermanos. Tremendo, porque a veces cuando yo comienzo a mirar esto, uno comienza a darse cuenta que hay más falsos profetas y maestros de lo que uno se imagina. Que personas que para nosotros no son peligrosas pueden ser muy peligrosas. ¿Cómo los vamos a identificar? Ya vimos la apariencia, el peligro y el contexto. No hemos dicho nada más, hermano. Pero ahora Jesús nos va a enseñar cómo identificarlos. Y aquí es donde está la clave. Porque como decía el mismo Señor Jesús, no podemos hacer juicios a la ligera. Y el Señor no quiere que hagamos juicios a la ligera. Entonces, si Él nos dice, guárdese de los malos maestros, Él nos va a mostrar cómo identificarlos. Amén. Dice en el verso 15. Bueno, vamos en el 16, dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos. Hermano, en muchos aspectos los frutos pueden significar mucho. Yo me voy a limitar al contexto, porque siento que el contexto nos da una aplicación perfecta sin necesidad de torcer las Escrituras. ¿Cuáles serían los frutos de los falsos maestros? J.C. Ryle, él dice que nosotros podemos identificar a los falsos maestros con tres grandes características: una mala doctrina, una mala experiencia y una mala influencia. Lo que enseñan, lo que viven y lo que ocasionan en sus seguidores. Eso va a ser lo que vamos a llamar nosotros frutos. Frutos en la doctrina. El falso maestro hay que conocer lo que habla, porque lo que habla nos muestra lo que hay en su corazón. Si él habla del camino ancho, ¿qué hay en su corazón? Es el camino ancho. Lo que vive, si él vive el camino ancho, ¿sí? Su vida no es un testimonio acerca de quién es, y el impacto que trae sobre las personas. Entonces, siempre que vayamos a identificar un falso maestro, necesitamos ver el fruto en estos tres aspectos: su enseñanza, su vida y su influencia. Entonces dice ahí, por sus frutos los conoceréis. Ahora, la prueba del fruto, mis queridos hermanos, no es muy sencilla. En su conjunto nos muestra que no es fácil de detectar. ¿Por qué? Porque el fruto generalmente dura tiempo en madurar. Usted no sabe qué árbol es mientras hasta ahora el árbol usted lo está sembrando. Usted tiene que esperar que él eche raíz, que él comience a crecer y que dé fruto. Entonces vamos a darnos cuenta que nosotros no podemos tampoco juzgar a la ligera un árbol. En este sentido, el árbol nos está hablando del falso maestro. No podemos juzgar y decir, no,
fulano o sutano tal es un falso maestro a la ligera. Tenemos que tener una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? El fruto. Y el fruto no se da de la noche a la mañana. Hay que darle un tiempo. Hay que tener paciencia mientras se manifiesta el verdadero fruto, para que viendo el fruto nosotros podamos examinar el tipo de árbol que está delante de nosotros. Y en ese contexto el Señor introduce una nueva alegoría. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, usted puede confundir un lobo que se disfrace de oveja, pero el fruto del árbol es inconfundible. Ningún espino, ningún abrojo, que son árboles malos, van a dar uvas e higos, que son frutos comestibles. Entonces nosotros vamos a examinar el falso maestro por lo que él produce, por su fruto. Y recuerde que el fruto tiene 3 características: su enseñanza, su vida y su influencia. Y esa enseñanza, esa vida y esa influencia no se va a dar de la noche a la mañana. Hay un tiempo. La gente comienza a enseñar. Con el tiempo nosotros vamos a escuchar, ya de haber escuchado a una persona varias veces, vamos a ver cuál es su enseñanza. Con el tiempo de caminar con esa persona vamos a ver qué clase de vida tiene. Y con el tiempo, cuando uno mira, las personas que siguen esta enseñanza van a tener un fruto, una influencia, sea positiva o sea negativa. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto, cuando Jesús dice uvas e higos, ¿a qué frutos está haciendo referencia? Una buena pregunta, ¿cierto? Porque un árbol malo, al creyente, bueno, vamos a mirarlo, porque un árbol malo no va a producir este tipo de frutos. Para no hacer una aplicación muy amplia, porque la Biblia habla muchos lugares en fruto, vamos a mirar el contexto. Hubo una canción que cantaban los hermanos hoy de primera y yo decía, esa es la canción de la enseñanza de hoy. ¿Cuál es el árbol más precioso de la tierra? Jesús. ¿Sí? Y ahora Jesús va a comparar los falsos maestros con árboles. Pero el árbol más precioso también es el mejor maestro que ha existido y existirá. El maestro de los maestros. Y si vamos a examinar al maestro de los maestros, tenemos que mirar su enseñanza, su vida y su influencia. ¿Dónde encontramos su enseñanza, hermanos? Esos higos y esas uvas deleitosas en la palabra. Pero hemos estado estudiando las palabras del gran maestro durante 28 domingos. Entonces mire a dónde quiero llegar. El fruto tanto de la enseñanza como la vida y el impacto que el Señor desea es el que Él mismo da. Vamos a hacer un recuento del Sermón del Monte para ver qué enseñanza es buena, qué tipo de vida debemos llevar y qué impacto quería tener Jesús sobre sus oyentes. Y si usted y yo encuentro un maestro que no tiene estos higos ni tiene estas uvas, usted se está encontrando un falso maestro. Voltee las páginas de su Biblia, vamos a ir rápido. Mateo 5, del 1 más o menos como al 8, 10. ¿De qué nos hablaba? Bienaventuranzas. Recuerde que esa es la primera parte del Sermón del Monte, que el Señor nos muestra el carácter de sus discípulos. Quiere decir que el Señor espera que sus discípulos, que son las personas más felices, deban ser humildes, compasivas, mansas, misericordiosas, de corazones puros, pacificadores y que sean perseguidos por la verdad. Primer uva o higo deleitoso de Cristo. Segunda uva o fruto deleitoso de Cristo, verso 13 al 16, la influencia del cristiano. Dios muestra que el cristiano es sal y es luz.
¿Nos ha puesto para estar contentos y tranquilos en este mundo? No. ¿Nos ha puesto para qué? Para resplandecer con las buenas obras. Para influenciar como sal a este mundo. Tercera parte, 17 al 48. El carácter moral de los hijos de Dios. El Señor enseña que un buen cristiano no se entrega a la ira, mucho menos al asesinato, huye del adulterio, evita el divorcio en su matrimonio, nunca se compromete con sus palabras y evita la venganza porque él prefiere el amor. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando todos los temas? Capítulo 6, desde el verso 1 al 18, la verdadera piedad, que no solo consiste en dar, en orar, en ayunar, sino que es una piedad que tiene que ver con el corazón, una devoción directa hacia Dios, no una devoción hipócrita para ser visto por los hombres. 19 al 34, llamamos esa parte las ambiciones del cristiano. El cristiano es alguien no solo que vive de manera piadosa, sino que en particular tiene una actitud hacia el dinero, las posesiones materiales. No se deja inclinar por el Dios de este mundo, Mamón. Él confía en Dios para su alimento y su vestido. Él está libre de la ansiedad y de los deseos egoístas y materialistas que caracterizan a este mundo. Sexto, que prácticamente es el pasaje donde estamos, las relaciones del cristiano con los demás, capítulo 7, verso 1 al 20. El cristiano no juzga ligeramente, él no juzga a las personas ligeramente, su juicio tiene que ser equilibrado, primero se juzga a sí mismo, discierne las cosas santas y no se las da a los perros ni a los cerdos, camina el camino estrecho y evita los falsos maestros. Eso es uvas e higos del mejor de los mejores maestros. ¿Qué sería, hermano? Y ahí yo quiero que usted comience a reflexionar, porque es muy difícil decir, ¿es un falso o no es un falso? Usted tiene que tener todo el contexto. Entonces, un falso maestro es aquel que dice que es predicador de Cristo, pero cuando usted llega a escucharlo, a verlo, o la influencia que tiene con los demás, no tiene estas uvas ni tiene estos higos. Vamos a hacer el recuento, pero ya rápido con aplicaciones. Un falso maestro nunca lo va a confrontar a usted en cuanto a su carácter cristiano. Él no le va a decir la importancia de ser una persona misericordiosa, pacificadora. Él nunca le va a hablar de santidad de corazón. Y Él nunca le va a hablar del sufrimiento que tiene la verdad de Cristo. La falsa doctrina no enfatiza en la persona y su carácter cristiano, sino en otras cosas. ¿Cómo qué? Lo que la persona quiere, lo que a la persona le gusta, lo que a la persona le agrada. Tú eres un campeón, Dios te va a bendecir, Dios quiere sanarte. En vez de decirte, eres un iracundo, no tienes perdón, no tienes misericordia, tienes que cuidar con la ira, no debes dejarte controlar por la lujuria. Esos temas ni se mencionan. Ahora, no solo nos enseñan la vida de ellos. El falso maestro es una persona iracunda, es una persona que no tiene perdón en su corazón, es una persona que practica el divorcio, está sujeto al adulterio, habla con su palabra, jura y no cumple. El falso profeta le dice a usted, le muestra un tipo de vida cristiana tan cómoda que usted no tiene que hacer buenas obras para hacer luz. Usted no tiene que ser sal para influenciar a los otros. El evangelio no se centra en lo que usted lleva a los otros, sino en todo lo que Dios quiere darte a ti. ¿Está viendo la diferencia de un falso maestro que habla diferente a Jesús?
No solo, hermanos, no solo no lo enseña, sino que generalmente en estas áreas que Jesús está enseñando, no las vive, sino que Él tiene ese impacto sobre las personas que lo siguen. Si es algo que hermanos, me aterra, hermanos, es el impacto que tiene la enseñanza, para mal y para bien. Usted se encuentra un predicador bien mundano, hermano, bien superficial. Él vive para las cosas de este mundo, él no ora, él no es devoto, él no se santifica, él no se consagra, él no estudia la palabra. Y usted se da cuenta que aquellas personas que lo respetan, lo escuchan y lo siguen, son iguales. Terrible, hermanos, porque yo un día hablaba con un hermano y le decía, hermano, yo tengo miedo de ir a un lugar, hace un tiempo. ¿Por qué, hermano? Yo hace años no visito esa iglesia. Pero, hermano, solo con lo que estoy escuchando que están enseñando, ya tengo una tremenda preocupación, hermano. Y cuando Dios me permitió ir a ese lugar, ¿sabe qué me encontré, hermano? Lo que se está enseñando amplificado en todos los hermanos. Terrible, hermanos. Terrible, porque la enseñanza tiene una influencia, hermanos. Y si la enseñanza es aguada, superficial, tibia, en algunos casos carnal, sin contenido doctrinal, sin contenido bíblico, sin ningún tipo de compromiso, tanto del que habla como los que oyen, ¿qué se va a obtener de la iglesia, hermanos? La iglesia es lo que oye, hermano. Si la iglesia tiene por ministros falsos maestros o predicadores del camino amplio, la iglesia va a ir caminando por el camino amplio. Esto a mí, hermanos, me provoca. Yo leía estos pasajes y yo decía, Señor, piense por ejemplo lo que el Señor enseña del dinero. ¿Cuántas iglesias, hermanos, corroídas por el maldito evangelio de la prosperidad? ¿Por qué? Porque sus predicadores son ambiciosos. Y hay 2,000 personas solo orando a Dios para que Dios los prospere. Hasta esas oraciones, hermano, me disculpa, son una porquería. Porque no tienen nada de verdad, nada de santidad, nada que ver con el reino de Dios, nada que ver con la enseñanza de Cristo. Pero el maestro tiene impacto e influencia. A veces está en un campamento de jóvenes hermano, yo había dado una enseñanza sencilla, tal vez la primera enseñanza o la primera lectura que les pongo a veces a los de clase de Biblia. Cómo procurar leer la Biblia todo el tiempo, diariamente, cómo tener métodos para crecer en el conocimiento de la lectura de la palabra de Dios. Y se para el predicador, un campamento de jóvenes. Hermanos, no podemos ser religiosos. ¿Qué es eso de leer toda la Biblia todos los días? ¿Qué es eso de que debemos comprometernos con esto? ¿Qué es eso? Hermano, ¿qué tipo de cristianos va a producir ese mensaje? ¿Qué tipo de jóvenes va a producir ese mensaje, hermano? Pero así hay muchos que tienen apariencia de piedad, hermanos, pero su enseñanza es como lobos rapaces. Porque si Cristo es la verdad y usted habla en contra de lo que habla Cristo, ¿usted qué se convierte? En un mentiroso. Y hay apariencia, hermano. Alguien me decía, pero es que es muy querido. Hermano, ese es el peligro, que el diablo no se muestra diablo. Yo a veces veo que pareciera que Satanás coge el perfil de personas que son muy queridas, muy amables, y sutilmente por su falta de compromiso con Dios, con la palabra, una verdadera espiritualidad, comienzan a enseñar cosas sutiles, pero que en últimas tienen efectos muy contrarios al fruto de Cristo. Entonces, si usted no encuentra en la boca de un maestro, por ejemplo, estos temas, hermano, tantos temas importantes que hemos tratado, que si usted se da cuenta, parece que el Sermón del Monte es como toda la enseñanza de Cristo encapsulada, porque ella se va a encontrar de ahí en adelante en todas las partes. Si usted no encuentra estos temas en la enseñanza de un maestro
cristiano está delante de un falso maestro. Si usted no encuentra estos temas y esta enseñanza en la vida de un maestro, es un falso maestro. Si usted no encuentra estos temas y el impacto de estas verdades en las personas que siguen a un maestro, es un falso maestro. Esa es la enseñanza de Jesús, hermano. ¿Cierto? Por sus frutos los conoceréis. No, el hermano enseña bien. Mire el efecto que tuvo sobre la iglesia su enseñanza. La iglesia creció, se santificó, dio fruto y está avanzando en el reino de Dios. No, los cristianos están tibios, superficiales, divorciándose, en pleitos. La enseñanza tiene un efecto, hermano. Por eso usted encuentra un cristianismo muy grande, pero usted va a buscar uvas y higos y no encuentra, hermano. Cristianismo, como dijo Augusto Nicodemos, el problema de nuestros días es que nosotros le llamamos apóstoles a aquellos que la Biblia le llama lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta es obvia, ¿cierto, hermanos? No. Así o de la misma manera, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué? Da malos frutos. Nosotros identificamos al árbol bueno y al árbol malo por sus frutos. Hermano, no podemos, porque es que yo sí que me encuentro con esta realidad. Hasta a veces uno tiene que luchar con esta realidad. Que la base del discernimiento del cristiano está en su apreciación personal de la persona. Eso parece una... Ay, hermano, pero es que es tan querido. Ay, hermano, pero es que es tan amable. Ay, hermano, la Biblia no puso eso como una referencia para discernir. ¿O sí? Si es querido, si es amable, pero no tiene estos frutos, es muy peligroso. Yo no recuerdo, creo que era un puritano el que decía esta frase. La frase era algo así: debemos huir de los falsos maestros que asolapadamente entran en la iglesia con el fin de destruir la iglesia. Amén. Primera parte. Segunda parte. Y también debemos huir de aquellos que sin ninguna maldad, que tal vez en inocencia, que tal vez sin ningún propósito personal, están enseñando equivocadamente, porque son igualmente peligrosos. No sé si me entendió la idea. No solo el que lo hace a propósito y enseña mal, sino que el que ingenuamente también lo hace, debemos huir, porque ambos son peligrosos. El problema está en lo que enseña, lo que vive y la influencia que tiene. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos. Hermano, si el maestro es un buen maestro de la palabra, claro, él va a ser perseguido, porque eso lo enseña el Sermón del Monte, ¿cierto? Claro, él va a tener luchas con el pecado, pero su enseñanza tiene que ser buena. Si hay una diferencia entre lo que él habla y lo que la Biblia dice, hermano, si hay una diferencia entre lo que él vive y la Biblia dice, si hay una diferencia entre el impacto que él trae y lo que la Biblia dice, no es buen árbol, porque el buen árbol va a dar ¿qué? Buenos frutos. Hermano, eso es una cosa tremenda. El buen árbol va a dar buenos frutos. Pero dice ahí, pero el árbol malo da frutos malos.
Mire esta frase, como que el Señor quiere enfatizar en el verso siguiente. No puede el árbol bueno dar frutos malos. O sea, si alguien es enviado por Dios, puesto a enseñar la palabra de Dios, sostenido por Dios, por la gracia del Espíritu Santo, él no va a dar un fruto malo. No puede, dice la palabra. No puede el árbol bueno dar frutos malos. No puede. Si da frutos malos, ¿qué pasa? Es un árbol malo. Y lo mismo ahora aquí. El Señor resalta la otra verdad. No puede ni el árbol malo, ¿qué? Dar frutos buenos. Alguien me decía, esto es tremendo, hermanos. Llegó a una iglesia con sus desequilibrios, con sus errores doctrinales, con sus problemas familiares, y trajo un caos tremendo a la iglesia. Se fue de la iglesia. Y alguien me dice, de pronto en la otra iglesia le va a ir mejor. Hermano, no puede, hermano. Él va a dar lo que es. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. A menos que haya un arrepentimiento genuino, una transformación de Dios, un proceso de santificación. Si sigue siendo el mismo árbol malo, va a dar frutos malos. Y eso para uno eso es una preocupación, ¿no? Porque uno lo dice, pero uno sabe que esto en la práctica tiene que ver con personas, con almas, con iglesias. Estamos diciendo que los buenos maestros, con su enseñanza, vida e influencia, pueden llevar muchas personas a entrar por la puerta estrecha del camino angosto. Pero estamos diciendo también que un falso maestro puede evitar que las personas entren por ese camino y vayan al camino amplio y la perdición. Y es un maestro de la palabra. Terrible, ¿no, hermanos? Qué advertencia tan seria con la que el Señor va concluyendo el sermón. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mire lo que dice el Señor: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Piense esto, mi hermano. Acá está hablando de la advertencia del falso maestro. Dentro de 8 días nos va a hablar de la advertencia del falso cristiano. No se lo pierda. Acá va a hablar del juicio para los maestros. Todo maestro que no enseña bien, escúchame, porque el fruto tiene 3 partes, ¿no? No enseña bien, no vive bien y no trae un impacto positivo al pueblo de Dios, va a ser juzgado, hermanos. Todo árbol, recuerde que Jesús está usando la figura del árbol para hablarnos de maestros. Todo maestro, podríamos decir, ¿cierto?, que no enseña bien, vive bien o trae buen fruto al reino de Dios, ¿qué va a suceder? Va a ser cortado y echado en el fuego. Dios va a juzgar a todos los hombres, pero decía Hernández Díaz López, pero primeramente a los predicadores, hermano. Esos son los que primero están en las listas, los que tienen en su boca la palabra de Dios. No solo el predicador del domingo, no solo piensen en Alberto. Todos. El que enseña a jóvenes, niños, el que evangeliza, el que predica en el trabajo, todos. Los que hablamos, y en un sentido todos somos llamados a hablar. Todos somos responsables por el fruto, y no solo lo que hablamos, lo que vivimos y la influencia que tenemos. Una mujer tiene una influencia tremenda en sus hijos. Piensen en eso nomás.
y los que no den buen fruto. Recuerde que el fruto es lo que Jesús está diciendo. Frutos de carácter, frutos de santidad, frutos de piedad, frutos de influencia. Frutos en aspectos prácticos, como los que hemos estado estudiando en todos estos capítulos. El que no dé fruto va a ser juzgado, hermanos. Y la figura del juicio del Señor es como cuando se corta un árbol que no sirve y lo que se hace es que se lanza al fuego. Fuego de la ira, fuego de la disciplina de Dios. Entonces dice ahí, así que, concluye, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. O sea, les vuelve a repetir, porque esa es la idea. Comienza aquí y termina aquí. Los frutos. Cuán importante, hermanos, que nosotros discernamos los frutos. No un fruto, no un juicio personal, no un juicio a la ligera, sino el fruto de vida, el fruto de enseñanza y el fruto de influencia. Termino donde comenzamos, porque yo les dije, voy a pasar aquí rápidamente para volver al final al mandamiento, que sería el verso 15. Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué significa guardaos? Es más que un mensaje de cuidarse, es un mandamiento de vigilancia ante un eminente peligro. No se trata solo de observar o de sentir, sino de estar vigilantes contra algo que puede ser muy perjudicial. O sea, la iglesia, mis hermanos, y esa tal vez sería la aplicación, unas principales aplicaciones del tema de hoy. La iglesia tiene, por la enseñanza de Cristo, elementos claros para evitar la enseñanza, la vida y la influencia de un falso maestro. Si encontramos personas que no están enseñando correctamente la palabra, que no están viviendo correctamente la palabra y que no están trayendo una correcta influencia a los hijos de Dios, el mandamiento para la iglesia es eviten ese tipo de personas. Guárdense de ese tipo de personas. Como decía un predicador estadounidense, huyan de ese tipo de personas. En el cristianismo de nuestros días, hermanos, se enseñó una falsa doctrina. Bueno, varias que están relacionadas. Una de ellas es que usted no puede tocar al ungido, que usted debe seguir ciegamente a su líder espiritual, que usted no puede decidir por causa de Cristo y la verdad abandonar la iglesia porque usted estaría cayendo en maldición. Bueno, eso es totalmente contrario a lo que Jesús enseña. Jesús le enseña a sus discípulos, cuando encuentren un falso maestro con una vida extraña y con una falsa influencia, evítenlos, huyan de ellos. No se expongan a ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque ese tipo de enseñanzas, ejemplos e influencias pueden pervertir el corazón de almas ingenuas, hermano. Ya se escucha personas que le dicen a uno, no, hermano, yo sé que allí no enseñan la verdad, yo sé que el pastor es adúltero, yo sé que allí roban a la gente, pero Dios me plantó allí. Tal vez el diablo, hermano, lo plantó allí, porque Dios nunca lo va a llevar a un lugar donde le enseñen mal, le den mal ejemplo y lo influencien mal. Tenga seguro que no fue Dios, hermano. La enseñanza de Jesús es huyan, eviten, guárdense. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Pero a veces los discípulos de Jesús son muy ingenuos, hermano. Y estos temas no se puede ser ingenuo. Ahora, claro que hay que examinar si realmente se está enseñando equivocadamente, se está viviendo equivocadamente y se está trayendo una mala influencia para hacer un juicio a la ligera. Tampoco somos cazadores de falsos maestros. Pero el fruto habla. Basta una persona estar 1 año en una iglesia, 3 meses en una iglesia, usted comienza a ver la gente, usted comienza a ver la enseñanza, usted comienza a ver lo que se vive ahí. Sea lo bueno y sea lo malo. ¿Cierto o no es cierto, mis hermanos? Es que hay gente que le gusta la tortura espiritual.
Se acostumbran a ese tipo de iglesia donde la enseñanza mala, el ejemplo peor y la influencia pues negativa. Entonces el primer mandamiento, hermanos, en cuanto a ese guardados, es que nosotros debemos atender a las advertencias de Jesús en cuanto a los falsos maestros, no prestar nuestros oídos. Segundo, que ya sería una aplicación más hacia nosotros como creyentes, hacia la enseñanza en la palabra de Dios, y es que debemos evitar ser falsos maestros, hermano. Porque definitivamente cuando uno comienza a mirar, no solo es una cuestión de entender la palabra y saberla explicar, es una cuestión de vivirla. Es una cuestión de influenciar a los que nos ven. Y si el Señor dice guardaos de los falsos maestros, tal vez el primer falso maestro está en nosotros, hermano, en nuestra carne. Nuestra carne que, hermano, a nuestra carne no le gusta la palabra de Dios. Es más fácil que a nuestra carne le guste la alabanza que la palabra de Dios. Hay gente que en la alabanza se para, todo, y es bonito, sigan haciéndolo. Pero cuando van a leer la palabra en la casa de Dios, se duermen, se distraen. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un falso maestro en nosotros que debemos tratar, hermanos. A mí alguien una vez me decía, bueno, ¿y usted por qué escucha sus enseñanzas? Yo le digo, yo siempre traté de escuchar mis enseñanzas porque es una manera que yo escucho lo que estoy enseñando. Examino lo que estoy enseñando. Leo a otros que hablan del tema que estoy enseñando. Escucho mensajes de otros sobre ese tema a ver si lo que yo estoy enseñando realmente es así o soy el único con esa revelación. Es que el Espíritu me mostró y soy el único con esa revelación. No, hermanos, uno debe examinar qué está enseñando, cómo lo está haciendo, cómo estoy viviendo, ¿no? Yo tengo que mirar cómo estoy viviendo, si estoy viviendo, yo me pongo, ese sermón del monte es un trago así amargo y uno lo comienza acá y pasa acá y eso que uno le trae a usted después lo que ya ha examinado, pero hay un proceso de ver todas estas verdades y decir, Señor, yo estoy viviendo esto. No solo debo tener cuidado con lo que enseño, sino cómo estoy viviendo, hermano. Porque mi vida puede destruir lo que hablo. Un hermano en estos días me decía, hermano, el falso pastorcito, el día que está bien habla, el día que está mal pisa todo lo que habla. Hay que tener cuidado, hermanos, no solo con lo que enseñamos, sino lo que vivimos. Un día Miguel Núñez le dijo a un jovencito que cayó al borde de caer en pecado, jovencito, practique lo que usted enseña, con eso usted va a ser santo. Si nosotros practicáramos lo que enseñamos, seríamos diferentes, hermanos. Hay que tener cuidado no solo con lo que enseñamos, sino cómo vivimos de acuerdo a lo que hablamos. Yo no lo digo por orgullo, para que ustedes me entiendan la idea de lo que quiero decir. Yo creo que llegaría a ser un muy buen cristiano si viviera lo que enseño, aunque no aprendiera más. Pues practiquemos lo que vivimos, vivamos lo que predicamos. Que a veces tengamos cuidado con el impacto que tenemos en las personas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos enseñando con nuestras vidas, hermano. Hernández Díaz López tiene una frase que él siempre repite: los pecados del predicador son peores, son más peligrosos, y él usa otra frase: peores porque él peca contra mayor conocimiento, ¿sí? Más grave porque él enseña con sus pecados a los que están detrás. O sea, él tiene una influencia. Entonces nosotros debemos tener cuidado con lo que hacemos con las personas que nos están viendo, hermanos. Eso es fruto y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Reflexionando en esto, es que esto es un tema, hermanos, que cuando uno comienza a conocer muchas realidades, usted se da cuenta que el mayor problema de la iglesia, como decía MacArthur, está en el púlpito. Si la enseñanza de una iglesia es mala, hermano, de ahí en adelante usted no espere muchas cosas buenas. Yo le decía a Alberto, mi hermano, hablando de la escuela, es un peligro, hermano, porque
yo me he encontrado esa situación. Hombres, el hermano no es piadoso, no tiene la familia como la debería tener, no es un hombre no es un hombre que ha madurado, tiene cierto don, comienza a enseñar, pero como nunca ha sido formado, como nunca se le ha discipulado, como nunca se le ha enseñado, como nunca ha estado a los pies de otros, él comienza a enseñar lo que quiera. Le decía Alberto, lo tremendo, hermano, es que ese hombre enseña 10 veces y ya después de enseñar 10 veces ya no va a querer escuchar a otros, porque ya se siente el maestro. Y estamos creando una generación de hombres que predican cualquier cosa con una cantidad de problemas personales y que están destruyendo las iglesias. Si nosotros queremos hacer un cambio realmente en la iglesia, necesitamos invertir en la nueva generación de predicadores. Si no, el futuro que nos espera, hermanos, es lamentable. Si algo que me afirmó el Señor en el corazón es que las escuelas y todo el trabajo que estamos haciendo para preparar a los hermanos en la palabra no es en vano y es necesario. Porque ya uno se ve las consecuencias de no tener esas buenas bases doctrinales, morales, familiares, integridad, bueno, tantas cosas, hermanos. Entonces yo creo que la advertencia de Jesús para nosotros también es: tenemos que velar, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar esto. El Señor nos ayude, hermanos, ¿no? Un tema importante, un tema crucial, y por eso Jesús está terminando en estos asuntos. Y oremos para que el Señor guarde a su iglesia, traiga arrepentimiento a muchos predicadores, muchos que tal vez ingenuamente están haciendo las cosas, que Dios traiga arrepentimiento y vuelva a su pueblo a la verdad, a Cristo, Él pueda cambiar nuestros días.